Entonces, Rachel y yo vivimos en Alabama por un tiempo, casi 10 años de hecho. Ellie nació en Alabama, así que ella es la única en nuestra familia, aparte de mi mamá, que nació en Alabama. Así que su carácter fuerte y su acento le vienen muy naturalmente, siendo del sur profundo. Y cuando Ellie estaba por nacer, decidimos que íbamos a construir nuestra primera casa, completamente personalizada. Ahora, escuchen esto va a ser difícil de entender para ustedes los californianos, pero compramos 2 acres de terreno con un arroyo que pasaba justo al lado de nuestra propiedad, junto al bosque, y construimos una casa de casi 400 metros cuadrados por menos de $350,000. ¿No les dan ganas de vivir en Alabama? Pero aquí está el problema, hay que vivir en Alabama. De todos modos, cuando fuimos a construir esa casa, teníamos un presupuesto muy ajustado. Rachel acababa de firmar su contrato en la clínica médica y elegimos los planes de un arquitecto de Texas, por supuesto, porque tengo que llevar un poco de Texas conmigo a donde quiera que voy. Y comenzamos a construir la casa y una mañana recibo una llamada de nuestro constructor y me dice, oye, tengo malas noticias. Ahora, si alguna vez has construido una casa, sabes que eso es lo último que quieres oír. Tengo malas noticias. Antes de que hayan instalado la plomería o puesto los cimientos. Y le dije, está bien, ¿cuáles son las malas noticias? Y él me responde, tu suelo es demasiadamente blando. Algunos de ustedes actúan como si supiera lo que significa eso, pero yo no tenía ni idea que eso significaba eso. Yo dije, bueno, la tierra al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Y él me dijo, no. Tenemos que cavar unos 6 metros hacia abajo hasta llegar a la roca firme para poder poner los cimientos. Así que inmediatamente le digo, está bien, ¿y cuánto cuesta eso? Y me dice, vas a estar aproximadamente un 20% por encima del presupuesto. ¡Oh! Un 20% por encima del presupuesto. No soy matemático, pero en una casa de $350,000, esos son $70,000 más de entrada. Fuera del presupuesto. Pero los cimientos son importantes. Porque le pregunté, está bien, ¿y qué pasa si no acabamos y no hacemos eso? Chicos, nunca dije que yo fuera un genio. Sé de teología, pero de lo demás no sé casi nada. Y él dice, bueno, con una buena tormenta se agrietará la base y eventualmente la casa se vendrá abajo. Así que tomamos la decisión, llamamos al banco, buscamos la forma de hacerlo y finalmente construimos la casa y fue una casa increíble, pero el punto de todo esto es que los cimientos son radicalmente importantes. Y lo que sé al observar la iglesia, porque soy una persona que estudia la iglesia, es que creo que el fundamento de la iglesia cristiana en Estados Unidos está podrido o nunca fue realmente construido para soportar las tormentas de la vida que enfrentamos hoy. Así que esta serie que estamos por comenzar trata precisamente de entender los fundamentos sobre los que edificaremos nuestra fe. Vamos a estar viendo en esta nueva serie varias historias a lo largo del Antiguo Testamento y tal vez ya conozcas algunas de estas historias, David y Goliat, Daniel y los leones, Noé, y podrás pensar, sí sé que Noé construyó una arca y qué, o sea que David mató a un gigante y a quién le importa eso, y sé que hubo un hombre atrapado en una fosa con leones, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Puede que conozcas el qué, pero necesitas conocer el por qué, porque el por qué es la parte más importante y es sobre ese por qué que edificaremos nuestra vida. Y veo demasiados cristianos hoy en día que no saben el porqué de su fe, tal vez sepan el qué de su fe, pero no saben el por qué. Así que estaremos en esta nueva serie llamada Alcanzar durante todo el otoño y realmente nuestra meta hoy es mirar el principio mismo donde Dios es nuestro creador. Porque si Dios es nuestro creador, mira esto, si Él es nuestro creador, entonces todo, el amor, el matrimonio, el sexo, las relaciones, la identidad, se centran en esa creencia. Si no creemos que Dios creó algo de la nada, entonces Él no puede ser Dios.
Tenemos que edificar de manera fundamental sobre este principio que Dios es el creador. Así que eso es lo que quiero que hagas. Quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver un par de pasajes de Génesis aquí, pero miremos este. En el principio creó Dios. Ahora, si tienes una Biblia, quiero que encierres en un círculo esa palabra creó. Dios creó. Esa palabra en hebreo es bará. Bará. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, este pasaje en sí mismo es increíble, pero luego bajamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. No singular, sino plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora bien, solo en estos dos pasajes podría predicar probablemente el resto de mi vida, porque contiene muchísimo. Pero anoté algunos puntos mientras estudiaba esta semana acerca de lo que debemos considerar cuando hablamos de Dios como creador. Así que anoten esto. Lo primero que debemos tener en cuenta es esto. Dios es el origen de toda vida. Por sí solo, eso es monumental. Porque si Dios es el origen de toda vida, entonces debemos partir del principio de que toda vida es sagrada. Para nosotros los evangélicos somos muy buenos para decir que toda la vida es sagrada cuando estamos batallando en el ámbito pro vida. Pero que toda vida sea sagrada significa que los pobres, los necesitados, los sin hogar, los inmigrantes, los no nacidos, los ancianos, todos han sido sagradamente diseñados a imagen de Dios para reflejar su imagen. ¿Tiene sentido? Así que solo en este pasaje hay gran riqueza. De aquí obtenemos nuestra doctrina o creencia acerca de Dios. El lenguaje usado de Dios aquí es plural. Así que de ahí obtenemos nuestra doctrina de la Trinidad. Y vemos de cerca que Dios está obrando con y entre su creación. Lo cual nos dice mucho acerca de Dios. Significa que Dios está cerca. Si Dios estuvo íntimamente involucrado en la creación, eso significa que Dios puede ser hallado dentro de su creación. Podemos ver su obra. De hecho, Pablo dice esto en Romanos 1, que la misma creación habla de Dios. Esta semana, mientras estaba en la gloriosa y hermosa creación de Dios en Costa Rica, y estaba sobre esa tabla de surf, en una ola de 50 pies. Tú no estuviste ahí. Es mi historia, no la tuya. Bueno, estoy en una ola de 45 centímetros. Así más o menos, ¿sí? Y veo la belleza de la creación de Dios. Estoy totalmente maravillado. Si alguna vez has estado en Joshua Tree y levantas la mirada al cielo y ves la obra de Dios desplegada en toda su esplendor, es magnífico. Donde quiera que vayamos, podemos ver a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 1. Donde quiera que vayamos, podemos ver la obra de sus manos y su gloria en plena manifestación. Dios es el origen de toda vida. Yo subrayé la palabra en Génesis primero, donde dice que Él creó. Y es interesante que en Génesis 1:1 y al final de Génesis 2, esta palabra aparece una y otra vez. Esta idea de bará se repite una y otra vez. Ahora bien, esa palabra se usa exclusivamente para Dios. No se usa para el ser humano. Nosotros podemos crear piezas de música, podemos crear arte, podemos crear muchas cosas, pero bará se usa únicamente para Dios, porque Dios creó algo de la nada. Se conoce como creación ex nihilo,
lo que significa que de repente Dios lo pensó y lo creó sin usar materia. Es algo realmente asombroso y da forma a nuestra manera de pensar sobre el mundo. Y no solo es una palabra única porque está reservada para Dios, sino que también es única en todo el mundo antiguo. Todos los demás dioses, por así decirlo, en el mundo antiguo siempre necesitaban materia con la cual crear, pero Dios lo hizo solo. Pero la supremacía de su creación no son los animales, ni los peces, ni los árboles. Somos tú y yo. Fuimos creados a imagen de Dios. Mira Génesis capítulo 2, aquí mismo. Esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora esta idea de crear, otra vez, esta palabra bara. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Dios no solo es el origen de la vida, Dios en la creación declara que todo lo que Él ha hecho es bueno. Si lees Génesis capítulo 1, una y otra vez Dios crea algo y dice que es bueno, lo crea y dice que es bueno, lo crea y dice que es bueno. Así que cuando te miras al espejo y dices, ¡ay, no me veo bien!, en realidad estás difamando la imagen de Dios, porque la creación de Dios es buena. En su intención original, Él te creó como algo bueno. Todos los días, cuando me despierto, miro a Rachel y le digo, ¿cómo se siente mirar la buena creación de Dios? Y ella me responde, cuando la vea, te aviso. Lo que Dios hace es declarar que lo que Él hace es bueno. En su intención original, tú, yo y toda la creación estamos declarando la gloria de Dios. Pero cuando llegamos a Génesis 2, no solo vemos la buena creación de Dios, sino que también vemos que Dios le da propósito a su creación. De hecho, hay un erudito del Antiguo Testamento que al leer Primera de Génesis dice que probablemente lo que vemos ahí no es tanto una creación material, sino una creación con propósito o funcional. Todo tiene una función. Fuimos plantados en el huerto para trabajarlo. Tenemos una función, tenemos un propósito. Si todavía tienes aliento en tus pulmones, tienes un propósito. No dejes que el mundo te robe la idea de que no la tienes. Dios te ha dado algo con lo cual seguir haciendo para traerle gloria a Él. Y toda la vida es sagrada, porque Dios es el creador. Ahora, en el huerto, en este momento, entre Génesis 1, 3, vemos que Dios no solo hace estas cosas, sino que le da al hombre esta posición suprema para administrar la tierra. Lo que significa que todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros, debemos manejarlo, no desperdiciarlo. ¿Tiene sentido? Recuerdo haber participado una vez en una conferencia y un hombre estaba hablando antes que yo y empezó a hablar sobre el cambio climático y lo ridículo del cambio climático y decía cosas como es una tontería, es una estupidez y seguía. Y yo subí después de él y bueno, a veces simplemente no puedo evitarlo. Y comencé mi charla con este planteamiento, que Dios nos ha dado la responsabilidad de administrar la tierra, no de desperdiciarla. Escúchenme, por favor. Esto puede sonar ofensivo, pero a este punto no me importa. Es broma. Pero bueno, escúchenme.
Si tú acumulas, usas y malgastas todos tus recursos, y cuando mueres no dejas nada para tus hijos, no estás administrando bien tu tierra. Simplemente te estás comiendo todo lo que hay en la despensa. Eres como un chico de 13 años que acaba de entrar en la pubertad y dice, no me importa, no voy a dejar nada. Hemos sido llamados a ser administradores de la tierra, por eso Él nos dio dominio, sabiduría y discernimiento para que podamos administrar bien. Cuando yo termine aquí, cuando me retire y camine hacia el atardecer, o surfee hacia el atardecer con mi esposa sobre mi hombro, en una ola de 15 centímetros, cada vez más pequeña, no quiero ser el tipo que deja esta iglesia en una peor condición de la que la encontró, porque eso significaría que no administré bien. Dios es el origen de toda vida y nos llama a ser administradores y luego nos da reglas. ¿Has notado que Él planta un árbol en el huerto que es un árbol de no tocar? ¿Se fijaron en eso? Es como decir, vamos Dios, ¿por qué pondrías un árbol allí y luego dirías que no puedo tocarlo? Es como cuando le dices a tus hijos, no toquen la estufa caliente. ¿Alguna vez lo has hecho? Oye, no toques eso. Y ellos te miran con ese aire de desafío, como diciendo, no me digas qué tengo que hacer, amigo. Y lo tocan, se queman el dedo. Y la mamá corre a abrazarlos, mientras el papá está en la esquina y dice, te lo dije. Dios planta un árbol en el huerto, establece reglas y principios por los cuales vivir, para que podamos tener la mejor vida posible. Y lo que sucede en nuestra generación tonta es que no nos gusta y nos rebelamos. Y luego decimos cosas como, eso no es justo. ¿Quién eres tú para decir eso? Dios es el originador de toda vida, pero no solo eso. Dios trae orden al mundo. Dime, ¿alguna vez has estado en un lugar donde no hay orden? Como un Walmart a las 2 de la mañana. Es como el apocalipsis. Nada más que caos. ¿Cuántos han hecho compras de Black Friday cuando todavía existía eso? No en internet, sino cuando había que hacer fila para conseguir ese televisor de 13 pulgadas. Sí. Y solo tienen 3 disponibles. Y entras y la gente lanza cosas a tu cabeza, grita unos a otros, patean cosas. Todo por ahorrar $25, ¿verdad? Sin orden, siempre hay caos. Siempre. Sin orden, siempre hay anarquía. Y Dios pone reglas en movimiento y dice, no hagan estas cosas, no crucen este límite, no crucen aquel límite, no hagan esto, no hagan aquello, no toquen esto, hagan esto. Todas estas cosas. Y nosotros, en nuestra arrogancia, creemos que realmente sabemos más. Pero Dios ordenó el universo. Si lees el relato de Génesis 1, Dios está allí ideando cosas asombrosas, creativas. ¿Habrías pensado tú en crear un camarón arcoíris? ¡No! Yo nunca habría pensado en eso. Pero Dios sí. Y tiene un propósito y un orden. ¿O qué me dices del caballito de mar? Es la cosa más rara que he visto. ¿Es un pez? ¿Es una serpiente? ¿Es un caballo? No lo sé, pero Dios sí. Oh, mi favorito. El narval. Un pez gigante con una lanza en la punta de su nariz. ¿Qué propósito tiene eso? No tengo idea. Pero Dios lo sabe. Él le da orden a las cosas. Y por supuesto, está este otro. El erizo bebé. ¿Qué propósito cumple? Ternura. Simplemente ser adorable, ¿verdad? Dios trae orden a todas estas cosas y establece reglas y propósitos para ellas.
Y aún así, lo que nosotros hacemos es gritar que sabemos más. ¿Cómo va a saber Dios? Él no conoce mi vida, no sabe por lo que he pasado, no sabe cómo fui criado. Y hacemos un berrinche cuando Dios es quien hizo todo esto. Dios, siendo el creador, es profundo, infinito y asombroso. Y toma al hombre, lo pone en medio del huerto y le da un mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Él establece reglas. Y no nos gustan las reglas. Yo odio las reglas. Odio que cuando saco la basura tengo que poner una nueva bolsa en el basurero. Lo odio. Es una regla tonta. Es una regla tonta. Odio tener que guardar mi ropa limpia. Por cierto, noten que no dije lavar la ropa, solo tengo que guardarla. No me gusta. Pero las reglas existen por un propósito. Y tan a menudo queremos cuestionar a Dios en su soberanía. Esta palabra grande, esta palabra importante, la soberanía de Dios, que significa que Él es el gobernante sobre todo, y la razón por la cual Él gobierna sobre todo es porque creó todo y conoce exactamente el propósito de todo. Un libro que de hecho precede el Génesis es Job. Y hay un momento en el libro de Job donde Job se queja de lo que está pasando en el mundo. Y se lamenta y se lamenta. Y Dios comienza a responderle. De hecho, él dice esta línea maravillosa en Job capítulo 38. Básicamente le dice, ponte los pantalones, voy a responderte. Job, ¿tienes todas esas preguntas para mí? ¿Estás enojado porque has perdido algunas cosas? Déjame hacerte unas cuantas preguntas. Y aquí van algunas. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o has andado escudriñando el abismo? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbres de aguas? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Proveerás tú de alimento a sus cachorros? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vuela el halcón por tu inteligencia? Básicamente lo que Dios está diciendo es, yo lo he creado todo, lo sé todo. Sé más que tú, así que cállate. Y si no entendemos o reconocemos que Él es el creador del universo, jamás podremos entender a nuestro Dios. No podemos. Es imposible. Nuestro punto de partida es que Dios creó todo. Eso incluye tu género. Dios te creó de manera única, tal como eres. Así que escúchame, no quiero sonar ofensivo, pero si tú piensas que estás atrapado en el sexo opuesto, así no fue como Dios te creó. Eso es el resultado del pecado que te ha dañado. Tú fuiste creado con temor y asombro. Pero si no entendemos que Dios es el creador de todas las cosas y que Él lo sabe todo, estamos perdidos. Irremediablemente. Hay un momento en que Dios sigue confrontando a Job, y si tienes oportunidad de leer Job capítulos 38 y 39 y te vas a sentir muy pequeño, muy rápido. En medio de todo eso, Job dice estas palabras. He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y uno piensa, bien hecho, Job. Pero Dios sigue hablándole. ¿Estuviste tú ahí cuando esto ocurrió? ¿Estuviste ahí cuando aquello sucedió? ¿Estuviste ahí cuando esto fue hecho? Y finalmente Job dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Cuando uno se encuentra con un Dios que ha creado todas las cosas y que es soberano sobre todo, eso te lleva al arrepentimiento. Y Cristo aseguró ese arrepentimiento en la cruz, pero es el reconocimiento de que Dios es el creador y soberano de todo lo que te lleva hasta ahí. Finalmente, mira esto. Y Evan, ya estoy terminando, puedes pasar. La fe y la esperanza comienza con el reconocimiento de que Él es el creador. Cuando comienzas a reconocer eso, tu corazón empieza a cambiar. Lo que tenemos hoy en nuestra generación, en nuestra cultura, es un grupo de personas que se niegan a admitir que existe alguien soberano sobre ellos en ninguna forma o nivel. Y por eso viven, como dice el libro de los jueces. Cada quien hace lo que bien le parece. Y lo que nos parece bien termina en anarquía y caos. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que vive simplemente como quiere? Sin reglas ni dirección, su vida es un desastre, un completo desorden. Y cuando hablas de esa persona te dice, es mi vida, voy a vivirla como yo quiera. Pero Dios, siendo el creador, ha establecido orden y propósito, todo alineado para el florecimiento humano. Mi esposa puede mirarme a los ojos cada noche, yo puedo mirarla a ella, y porque vivimos en pureza durante nuestro noviazgo y nunca hemos tenido infidelidad alguna, podemos mirarnos y florecer juntos, sin desconfianza, con plena confianza uno en el otro. Eso es florecimiento humano. ¿Y de dónde viene eso? Del buen diseño de Dios. Ese buen diseño de Dios ha sido borrado, de cierta manera, a causa del pecado. El caos que tú tienes en tu vida no es culpa de Dios, culpa del pecado. Y la fe y la esperanza comienza con el reconocimiento de que Él es el creador. Escúchame, no te estoy pidiendo que des un salto enorme, ni que me digas con exactitud cuánto tiempo tardó Dios en crear el mundo. Todo empieza con reconocer que Él es el creador, lo cual significa que Él pone las reglas, que Él es el soberano y que Él es el Señor sobre todo. Así que mi vida debe empezar a alinearse con la suya, no al revés. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos al hablar del gran salón de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no estuve ahí cuando Dios creó el universo, pero puedo salir y ver su obra desplegada ante mis ojos. Puedo sostener un bebé y ver cómo sus pequeños pulmones respiran y decir, eso es obra de Dios, no del hombre. Puedo sentarme frente al mar y escuchar las olas llegar una tras otra, con una sincronía perfecta, simplemente perfecta. Eso es Dios. No tengo que haber estado al principio para saber que hay un creador. Y ese creador puso el mundo en movimiento, le dio propósito, orden, y nos dio reglas para que pudiéramos florecer. Y muchos de los que estamos aquí hemos florecido. Hemos alineado nuestra vida bajo Cristo y Él nos ha dado nueva vida. La maldición del pecado ha sido rota, pero algunos de nosotros que venimos semana tras semana cargando pecado tras pecado, ya es hora de empezar a reconocer al Señor sobre nuestra vida, para que Él pueda volver a poner nuestro mundo en orden, para que todo vuelva a moverse en la dirección correcta. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Dios, porque eres el Creador. Cuando hiciste la belleza de la creación,
La hiciste con un propósito. Y te doy gracias por eso. Te doy gracias porque, aunque el pecado quiso robarme y robar a otros aquí ese propósito, por medio de tu sacrificio en la cruz, nos has restaurado al florecimiento. Padre, sé que hay personas en este lugar que aún están lejos de ti, que necesitan experimentar tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu perdón. Te pido que lo hagas en este momento santo en tu nombre. Mantén tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados. No mires alrededor, no voy a avergonzarte, pero si estás lejos de Dios, si en tu vida no hay más que pecado y desorden, y necesitas confiar en Cristo para el perdón de tus pecados, ya sea por primera vez o la número 5000, no importa, necesitas ponerte a cuentas con Dios. Si ese eres tú, ¿podrías levantar tu mano rápidamente? Quiero orar por ti. Sí, veo esa mano ahí atrás, en el balcón. Sí. Aquí, en Bakersfield First, creemos en lo que dice Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fiel porque lo hará una y otra vez, justo porque nunca se retractará de su palabra. Así que lo que hacemos aquí en Bakersfield First es confesar juntos. ¿Orarías esta oración conmigo? Señor Jesús, soy pecador. Te pido que me perdones de mi pecado. Creo que moriste y resucitaste. Hazme una nueva criatura. Cámbiame. Restáurame. Y permite que ponga mi fe en ti. En tu nombre. Amén.